Según cifras del Banco Central, la economía de Ecuador creció 2.2 veces desde que empezó el gobierno de Rafael Correa en 2007 hasta 2014. En el mismo periodo, el Banco Mundial registró a Ecuador entre los países que transformó su economía de ingreso medio-bajo a ingreso medio-alto. El gobierno ecuatoriano dice que durante los 10 años de Revolución Ciudadana, 1.500.000 personas han salido de la pobreza. Encontré una economía de 46.000 millones, entregamos una economía de 100.000 millones. Encontramos un nivel de pobreza, 16-17% de pobreza extrema, vamos a entregar un país con 7-8% de pobreza extrema. Encontramos el país más inequitativo, de los 3 países más inequitativos de América Latina, vamos a entregar uno de los 3 países más equitativos. Pero la economía ecuatoriana tiene otras lecturas. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de las Américas, sostiene que Ecuador está en crisis luego de 10 años de una gran fiesta por los altos precios del petróleo. La economía ecuatoriana lleva contrayéndose 5 trimestres consecutivos, que iguala esta crisis en tiempo, en duración, a la crisis del año 99. Ese año Ecuador sufrió una crisis económica que obligó el cierre del 70% de bancos e instituciones financieras. El precio del barril del petróleo bajó a $7. Desapareció el sucre, la moneda nacional, y el dólar se convirtió en dinero de uso cotidiano. El costo económico de la crisis ascendió a $8.000 millones. Albornoz cree que el déficit económico que deja el gobierno de Correa es insostenible, que de cada $3 que gastó, $1 vino de préstamos, es decir, que el déficit equivale a una tercera parte del gasto público. Se olvidó que lo importante en economía es producir y no consumir. Y se ha pasado durante 10 años dedicado a consumir. Se olvidó que hay que ahorrar, se olvidó que hay que invertir y sobre todo se olvidó que hay que producir. El gobierno sostiene que la inversión en obras públicas y sectores estratégicos, entre otros, fue más de $228.000 millones entre el 2007 y 2015. El presidente Correa agrega que a pesar de la crisis mundial del precio del petróleo, Ecuador fue sujeto de créditos internacionales, lo que permitió estabilizar la economía. Y no solo que no hemos colapsado, sino que ya la economía muestra claros signos de recuperación. Entonces, tenemos un país con nuevas capacidades. José Hidalgo es director de la corporación Cordes, que realiza estudios sobre el desarrollo del país. Cree que la deuda económica más importante es la generación de puestos de trabajo. Hidalgo señala que a pesar de los años de bonanza económica, el gobierno no logró estabilizar la demanda de trabajo. Apenas 4 de cada 10 personas que quieren trabajar lo están haciendo en las condiciones que el mismo gobierno considera adecuadas, es decir, que completan la jornada legal y que tienen un ingreso al menos igual al salario mínimo. Asegura que la crisis económica que vive Ecuador se refleja en el presupuesto del Estado. Desde el año pasado fue casi 8 puntos del PIB, en 2015 habían sido 7 puntos, que son niveles absolutamente insostenibles. Los analistas coinciden en que el petróleo ha sido el motor económico de Ecuador y que el próximo gobierno tendrá que ajustar las cuentas fiscales, fomentar la inversión privada y recuperar la competitividad perdida. Para CNN, Andrés López, Quito. Tenemos un país con nuevas capacidades. José Hidalgo es director de la corporación Cordes, que realiza estudios sobre el desarrollo del país. Cree que la deuda económica más importante es la generación de puestos de trabajo. Hidalgo señala que a pesar de los años de bonanza económica, el gobierno no logró estabilizar la demanda de trabajo. Apenas 4 de cada 10 personas que quieren trabajar lo están haciendo en las condiciones que el mismo gobierno considera adecuadas, es decir, que completan la jornada legal y que tienen un ingreso al menos igual al salario mínimo. Asegura que la crisis económica que vive Ecuador se refleja en el presupuesto del Estado. Y no consumir. Y se ha pasado durante 10 años dedicado a consumir. Se olvidó que hay que ahorrar, se olvidó que hay que invertir y sobre todo se olvidó que hay que producir. El gobierno sostiene que la inversión en obras públicas y sectores estratégicos, entre otros, fue más de $228.000 millones entre el 2007 y 2015. El presidente Correa agrega que a pesar de la crisis mundial del precio del petróleo, Ecuador fue sujeto de créditos internacionales, lo que permitió estabilizar la economía. Y no solo que no hemos colapsado, sino que ya la economía muestra claros signos de recuperación. Entonces, tenemos que entregar un país con 7-8% de pobreza extrema. Encontramos el país más inequitativo, de los 3 países más inequitativos de América Latina. Vamos a entregar uno de los 3 países más equitativos. Pero la economía ecuatoriana tiene otras lecturas. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de las Américas, sostiene que Ecuador está en crisis luego de 10 años de una gran fiesta por los altos precios del petróleo.
la economía ecuatoriana lleva contrayéndose 5 trimestres consecutivos, que iguala esta crisis en tiempo, en duración, a la crisis del año 99. Ese año Ecuador sufrió una crisis. Según cifras del Banco Central, la economía de Ecuador creció 2.2 veces desde que empezó el gobierno de Rafael Correa en 2007 hasta 2014. En el mismo periodo, el Banco Mundial registró a Ecuador entre los países que transformó su economía de ingreso medio-bajo a ingreso medio-alto. El gobierno ecuatoriano dice que durante los 10 años de Revolución Ciudadana, 1.500.000 personas han salido de la pobreza. Encontré una economía de 46.000 millones, entregamos una economía de 100.000 millones. Encontramos un nivel de pobreza de 16-17% de pobreza extrema. Crisis económica que obligó el cierre del 70% de bancos e instituciones financieras. El precio del barril del petróleo bajó a $7. Desapareció el sucre, la moneda nacional, y el dólar se convirtió en dinero de uso cotidiano. El costo económico de la crisis ascendió a $8.000 millones. Albornoz cree que el déficit económico que deja el gobierno de Correa es insostenible, que de cada $3 que gastó, $1 vino de préstamos, es decir, que el déficit equivale a una tercera parte del gasto público. Se olvidó que lo importante en economía es producir